Me puse a pensar ayer por qué Javier Milei empujaría una corrida bancaria. ¿Por qué alguien que viene de ser el candidato más votado en las PASO y alguien que tiene chances, la verdad, altas de ser el próximo presidente de la Argentina, querría generarnos hasta ahora un problema que no teníamos? Porque los argentinos venimos en crisis desde hace más de 6 años. Se empezó a deteriorar nuestro salario, empezamos a perder poder adquisitivo allá por 2018, cuando a principios de año a Macri se le escapó la tortuga, se le cayó todo el esquema económico que había pensado y tuvo que terminar a los 3 meses pidiéndole al Fondo Monetario el mayor préstamo de la historia del organismo internacional para devolverle la guita que le habían prestado los 2 años anteriores los banqueros amigos de Toto Caputo, su ministro de Finanzas y después su presidente del Banco Central. Este gobierno no hizo nada, no consiguió, no supo, no pudo, no quiso hacer nada por revertir el tremendo deterioro de los sueldos que sufrimos durante esos últimos 2 años de Macri. No lo pudo hacer porque no se puso de acuerdo, porque se pelearon entre sí durante todo el mandato y sobre todo porque no planteó a la sociedad una respuesta concreta al problema del Fondo Monetario. Podría haber separado ese primer día Alberto Fernández diciendo, miren, con esto vamos a terminar en una crisis, vamos a terminar en una inflación arriba del 100%. No podemos pagar esta deuda en los plazos establecidos y vamos a hacer tal y tal cosa para que en algún momento ellos cobren lo que Macri pidió ilegalmente y los argentinos más ricos se fugaron, o sea, se compraron barato y se lo llevaron al exterior. El gobierno del Frente de Todos no hizo eso. Le ocultó esa realidad a la sociedad, se encerró durante la pandemia, nos mandó a encerrarnos a nosotros también, por supuesto con fines sanitarios, pero a los fines políticos también entregó la calle, entregó la iniciativa, permitió que germinara, que creciera y que se desarrollara esta ultraderecha que ahora aparece acá, pero que viene apareciendo en el mundo, que ya había aparecido en Brasil, que gobernó de hecho con Bolsonaro, que había aparecido en Chile, que casi gana las elecciones con Kast, que apareció en Bolivia mediante un golpe de Estado con Jeanine Áñez, pero que está de una u otra manera en todos los países, ¿no? En los países latinoamericanos, gobernó en Estados Unidos, está en los países de Europa, en algunos casos gobernando. Ahora, ¿por qué, si ya la tenía ahí, Javier Milei sale a decir que lo mejor que le puede pasar a sus planes de dolarización es que el dólar suba más? ¿Por qué sale a decir ayer que hay que sacar los pesos del banco? Porque la verdad, insisto, lo que generó Milei es un problema que no teníamos. Nadie estaba dudando si los bancos podían devolver la plata o si los bancos iban a quebrar o no. Y créanme que es muy distinta una corrida cambiaria que una corrida bancaria. Una cosa es lo que vimos ya ahí a mitad del gobierno de Macri, que el dólar suba de 20 a 40 de golpe, que después suba de 40 a 60, o sea, sería lo mismo que suba de 400 a 800, primero de 200 a 400, después de 400 a 800, o sea, la escala es la misma, ¿no? Uno se asusta más por los números grandes, pero es evidente que aquel descalabro fue letal. Bueno, una cosa es eso, una cosa es que suba el dólar bruscamente un día y que eso tenga impacto en los precios, cosa que también pasó ahora después de las PASO. Y otra cosa muy distinta es una corrida bancaria, donde empiezan a quebrar negocios, donde gente se queda con su guita atrapada en un determinado banco, donde algunos sueldos se dejan de garpar, donde algunas familias empiezan a entrar en crisis, incluso donde, no sé, gente se separa, gente se pelea, proyectos se caen, alguna gente se muere también en el medio de ese tipo de crisis, en las cuales ya empieza a desintegrarse el sistema financiero. Y claro, Milei puede empujar algo así, que repito, es distinto, es un escenario distinto al que la mayoría de nosotros esperábamos, que es que suba el dólar antes de las elecciones, cosa que pasa antes que todas las elecciones. Pero no es lo mismo que lo haga Milei cuando era panelista de Santiago del Moro o cuando iba, no sé, a todas las tardes a hablar con Fantino, que lo haga ahora, a 2 semanas de las elecciones, siendo el candidato más votado en las PASO.
Claro, esto solo es posible porque el gobierno se quedó sin reservas. No fue tanto por estas últimas medidas que el gobierno quedó ahí tambaleando, esperando que alguien lo empuje para caerse del precipicio, sino por la devaluación después de las PASO, que todo el mundo desaconsejaba que se hiciera, que el Fondo Monetario empujó para que se hiciera y Massa decidió aceptar, porque es el ministro y nadie lo obligaba. Claro, no quería entrar en confrontación directa con el fondo. Un Sergio Massa que en su momento era más proclive a cerrar acuerdo antes que a confrontar, como para mí debió hacerse. Y el vacío ese de reservas que dejó al gobierno a tiro de corrida se debe en parte a la deuda con el Fondo Monetario, en parte a la sequía y en parte a la mala política económica y a los subsidios injustos que también comprometen reservas. Porque también cuando se concentran muchos pesos en el sector de más poder adquisitivo, ese sector consume bienes que después incluyen insumos importados o obligan a importar más cosas y eso cuesta reservas. Ahora, parece rebelde lo de Milei de ir en contra de los bancos, pero en realidad lo que está atacando es la guita que tenemos nosotros en los bancos, no la de los banqueros. ¿Y por qué lo hace? Volviendo a esa pregunta de por qué alguien que acaricia ya el sillón de Rivadavia, que puede ser presidente, empujaría al país a un abismo como este. Bueno, para mí, por lo que dijo la semana pasada, porque la única forma de dolarizar es hacer que se derrita antes el peso. Aun cuando para hacer que se derrita el peso, tenga que hacer que se derritan también nuestros sueldos. Tu sueldo, tu jubilación, lo que vos cobrás en tu negocio, lo que vos cobrás por el producto que vendés, todo eso es en pesos, salvo que seas un gran exportador de grano, que son muy poquitos. Entonces, si quiere agravar algo deliberadamente, algo que es un problema para el 99,9% de la inflación, de la población, como es la inflación, pero lo quiere hacer porque los beneficia a ellos y a los que tienen dólares, bueno, lo que quiere decir es que anteponen el objetivo de dolarizar a la preservación o el cuidado de la gente a la que supuestamente quieren gobernar. Y acá no tiene la culpa solamente Milei. Milei, todo su séquito, ¿no? Ramiro Marra, que dice, ahora más que nunca no ahorres en pesos. Los que en las redes se siguen comportando como si fueran asesores de bolsa y van a ser funcionarios importantes, son candidatos a cargos importantes. No pueden seguir diciendo lo que están diciendo. Apareció ahora el presidente Alberto Fernández, que tiene que recordarnos que es el presidente cada tanto, apareció a hacer una denuncia contra estos candidatos, una denuncia que tiene que ver con infundir un temor público, con hacer terrorismo básicamente. ¿Qué es lo que hace alguien cuando dice esa plata que tenés en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria no va a valer nada dentro de 2 semanas o de 3 semanas? Es algo que nunca pasó en democracia. Hubo algunos que eran más vehementes, menos vehementes cuando estaba por asumir o cuando estaban por ganar una elección, que decían, qué desastre esto, qué pesada la herencia que nos están dejando. Ahora, nunca nadie habló abiertamente como están hablando ellos para incentivar la corrida y para incentivar la hiperinflación. Esto, para mí, tiene la finalidad de hacer viable la dolarización sin dólares. Ayer lo decía un poco, están queriendo dolarizar con la tuya contribuyente, como dicen ellos, con la tuya tenedor de pesos. Porque claro, ¿quién gana en estas circunstancias? ¿Quién gana con una hiperinflación en este momento? La mayoría de nosotros perdemos. Aun cuando te hayas resguardado, aun cuando hayas dicho reviento la tarjeta, entonces tengo todo en cuotas, se me van a licuar las cuotas, cuando hayas comprado dólares hasta con el último peso que pudiste y te quedes seco para los 20 días que queden del mes. Igual el mes que viene vas a cobrar en pesos. ¿Y cuál es el truco de hacer derretir los sueldos para que sea viable la dolarización? Bueno, el truco es que si uno necesitaba para dolarizar, para canjear los pesos que hay en circulación en la calle y los pesos que están en depósitos en los bancos,
Bueno, mientras más caro esté el dólar, menos dólares va a necesitar el gobierno que venga para canjear esos pesos por dólares. Entonces, no lo hace para ganar, porque no lo necesitaba. No lo hace para generar caos, para mí tampoco, porque eso puede volvérsele en contra, puede no poder frenar esta hiperinflación, Javier Milei, sobre todo siendo un candidato que tiene, perdónenme, todos marginales a su alrededor del mundo económico. No es que tiene gente muy experimentada en los mercados, no es que tiene banquero, como decía Macri, no es que tiene la banca de algún sector económico importante, no. Lo hace Milei para que sea viable su experimento mental, la dolarización. Para devaluar hay que hiperdevaluar y hay que llevar al país a una hiperinflación que licúe los pesos para que con poquitos dólares se los pueda canjear fácilmente. Saquemos la cuenta juntos. Para canjear los más o menos 6-7 billones de pesos que hay en circulación en la calle y para canjear los 20 billones de pesos que hay en el Banco Central, en LELIQs, que todos la mencionan en el debate, pero nadie sabe bien qué son las LELIQs, ¿viste? Es como una cosa que flota ahí. Bueno, las LELIQs son la contrapartida de nuestros depósitos en los bancos. El banco se da vuelta y como no la puede colocar toda esa plata en préstamos al sector privado, se la da al Banco Central que le da un interés. Ahora, la contrapartida de esas LELIQs son los depósitos nuestros, es la plata que vos pusiste en Mercado Pago, invertir dinero, es la plata que tenemos todos en fondos comunes de inversión, en lo que sea. Para canjear esos 20 billones en LELIQs y esos 6-7 billones en circulante, a 800 mangos, que es lo que estaba el dólar la semana pasada, hacían falta más o menos 30.000 millones de dólares. Esa plata no se la va a prestar nadie a Milei, porque ya te vengo contando, los financistas de Wall Street dicen que no le prestan más a la Argentina, el Fondo Monetario dice que no sirve la dolarización para contener la inflación. Entonces, subiendo el dólar, quizás les hace falta menos dólares para canjear. A 1.200 pesos por dólar harían falta, en vez de 30.000 millones, 20.000 millones. Y a 2.000 pesos o a 3.000 pesos el dólar, harían falta 10.000 millones o 8, quizás 6.000 millones de dólares. Claro, el problema es que a 800 el salario mínimo acá en la Argentina era de 150 dólares. Y a 1.000 ya lo bajaron a 120. Si llega a 1.200, ya lo van a bajar a 100 dólares. Y si llega a 3.000, que es quizás el objetivo de Milei con estas declaraciones incendiarias, lo habrían bajado a 40 dólares. Es un sueldo de Haití. Un sueldo de 40 dólares por mes es un sueldo de Haití. Imagínate el billetito de 50 dólares, que te paguen el sueldo y te paguen un billete de 50 dólares. Bueno, eso no pasó ni en la convertibilidad, ni cuando había 20% de desocupación. Y es un escenario que por más que este gobierno hizo todas para terminar con una crisis tremenda, no tenía en carpeta ni el más pesimista. Hoy lo que está en marcha y lo que se está viendo que lleva adelante la ultraderecha antes de asumir es un plan de desestabilización. Es lo contrario a lo que necesitamos, que es un plan de estabilización. Imagínate si están haciendo ahora esto, lo que serían capaces de hacer si son gobierno. Centro porteño, en la City, hay varios operativos en simultáneo donde la Policía Federal y la aduana, concretamente el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal, está persiguiendo arbolitos. Encarcelaron a 3 ciudadanos chinos que llevaban $500,000 pegados a sus cuerpos. Los llevaban así tipo hombre bomba, viste, como los panes de trotil, pero fajos de guita. Por supuesto que esto no va a impedir en absoluto que siga escalando el dólar blue, pero es, ¿cómo decir?, algo de teatro que se hace en la City habitualmente cuando pasan estas cosas. De por qué está subiendo el dólar, hablamos al principio del programa. Obviamente, a un escenario en el cual el gobierno ya había sembrado mucha inestabilidad, se sumó la palabra irresponsable de Javier Milei, que no solo dijo primero, mientras más suba el dólar, mejor para dolarizar, sino que después ayer directamente llamó a sacar la guita de los bancos. Respondieron los bancos, todas las asociaciones de bancos, nunca había pasado esto,
todas las asociaciones de bancos pidiéndole responsabilidad a los candidatos presidenciales. Pero bueno, mientras tanto se dan operativos como los que a esta hora están a tope en todos los portales informativos. El dólar paralelo viene igual que en el cierre de ayer, cotiza en torno a los 1.000 pesos. Y espero yo que en las próximas horas Sergio Massa cumpla con lo que ayer dijo en el programa de Babi Echecopar, que es que va a hacer un anuncio para dar certezas respecto de estas últimas ruedas cambiarias en las que todos sabíamos que iba a haber tensión, aunque no creíamos que iba a ser tanta, porque no esperábamos una posición tan incendiaria como la del candidato de La Libertad Avanza. Alberto Fernández denunció a Milei y a Marra por intimidación pública. Sí, lo hizo después de que los dos declararan públicamente en contra del peso, alentaran a comprar dólares y aconsejaran no renovar los ahorros en plazos fijos. Pidió que se investigue el delito del artículo 211 del Código Penal, infundir un temor público. La denuncia fue presentada por José Manuel Ubeira, el abogado que también fue abogado de Cristina, recayó en el juzgado de María Servini. Es la segunda denuncia contra Milei por lo que dice públicamente. La primera la hizo ayer, también respecto de estas mismas declaraciones contra el peso, la abogada Valeria Carreras. Diputados dio media sanción al proyecto de devolución del IVA. El proyecto que ya rige por decreto contó con el apoyo de la izquierda y de los liberales, que votaron en ambos casos con el oficialismo. La medida propone establecer de manera permanente esta devolución de IVA sobre las compras de productos de la canasta básica hasta 20.000 pesos, hasta 20.000 pesos de devolución y de impuesto, obviamente esto actualizado en función de la inflación. Juntos por el Cambio votó en contra por considerar que el proyecto va a generar más déficit y por ende más inflación. También se aprobó la ley de alquileres con los cambios que introdujo el Senado. En un rato, Fer Berkovich, en su columna urbanística, nos va a contar de qué tratan estos cambios y cómo va a impactar en los inquilinos y en los propietarios de acá a futuro. Un asesor de Milei fue condenado por estafa y por fraude en 2016. Sí, esto sí, lo publicó hoy Nicolás Balinotti en el diario La Nación. Es Fernando Cerimedo, el estratega digital de la campaña electoral de Milei, del líder de La Libertad Avanza. Nosotros lo entrevistamos 2 veces este año a Cerimedo. Además escucha la radio, porque hay veces que me ha comentado cosas. En 2012, no lo sabíamos, lo publica hoy, insisto, el diario La Nación, fue denunciado por una estafa, además, bastante simple. Vendió 2 veces un mismo departamento de Mar del Plata, un departamento que valía $30.000. Primero se lo vendió a una mujer que lo pagó con un crédito del Banco Provincia, pero 3 meses después firmó un boleto de compraventa con otra pareja, que también de buena fe se lo compró, y bueno, había un escribano entongado, evidentemente. En 2016 recibió una pena de 2 años y medio condicionales por este hecho, y a partir de esa condena en la justicia penal se le abrió otra causa civil a Cerimedo. La pareja estafada en 2012 lo demandó por daños y perjuicios el año pasado. Según el asesor de los libertarios, ya las víctimas fueron compensadas y ese caso cerrado por la justicia.